Bueno, vamos a dar inicio al tema de anomalías dentarias. Esta parte de anomalías dentarias nosotros vamos a observar que hay diferentes percepciones. No podemos ver clínicamente de una manera y de una forma y radiográficamente, que es lo que vamos a tocar ahora, podemos ver de otra forma. No todas las anomalías pueden ser observadas clínicamente, sino se requiere de una observación de mayor detalle, como es en este caso. Ver si cada pieza tiene sus raíces separadas. Aparentemente, en este caso, sí. Una anomalía, por ejemplo, de número. Aquí estamos observando 1, 2, 3, 4, 5, 6 incisivos en lugar donde tenían que haber 4. Aquí igual observamos una anomalía de número y posiblemente una anomalía de estructura. En vez de tener 2 premolares, observamos 3. Pero esto a veces va más allá. Pueden ser que se observen las piezas, pero que estén fusionadas a nivel de la raíz y no solamente se observan que están aparentemente separadas clínicamente. Por tal motivo, requerimos nosotros de una radiografía. Hay muchos casos, un ejemplo va a ser este caso donde nosotros podemos observar al paciente que en vez de tener 2 premolares, tiene 4 de un lado, 3 del otro, y su antagonista en maxilar superior, vemos que tiene 3 de un lado y 2 del otro. El paciente acude a la consulta por una malposición dental. Aparentemente podría ser sencilla, porque se les realizaría una sexodoncia de 2 piezas de un lado y de una. Pero radiográficamente es la parte determinante, porque en muchos casos pueden ser que estén unidos, como en este caso, por la raíz. Entonces, ahí hablamos de un tipo de anomalía donde hay una fusión a nivel radicular, lo cual nos impide hacer la exodoncia, como aparentemente era tan sencillo, para proceder a la ortodoncia correspondiente. Por tal motivo, nosotros debemos observar una serie de alteraciones que pueden presentarse. Nosotros tenemos que tomar en consideración esos aspectos para que podamos valorar la importancia que tiene la radiología en muchos campos. Aquí también podemos confundir la ausencia de una pieza y la persistencia de un temporario con una anomalía. Puede ser que al ver la persistencia, como este paciente desde 23 años debería tener todas las piezas permanentes en boca, pero observamos la persistencia, en este caso de un molar inferior temporario, ¿no? Por las características que observamos, si no tendríamos la radiografía, podríamos pensar que está impactado o retenido, pero observando la radiografía vemos que hay una agenesia. Entonces ahí estamos hablando de una alteración dental en la parte de números de dientes, donde en este caso existe la ausencia de una pieza. Si observamos al detalle, entonces vemos que evidentemente no hay el germen. Hay casos donde el paciente, pese a la edad, no cumple la cronología. Como observamos aquí, están los caninos retenidos en la maxilar superior. Estos caninos que estamos observando nosotros, podemos ver, observar y determinar que por la edad del paciente las características están retenidos. También aparentemente son compatibles con los caninos que vemos que faltan en este lado. En este caso estamos hablando de piezas retenidas, aparentemente compatible con canino. ¿Por qué? Porque por la morfología que tiene podemos decir que son eomórficos y pertenecen a los caninos. Obviamente que tenemos que tomar una serie de técnicas radiográficas para determinar evidentemente la morfología y la posición, pero en este caso ya no es una agenesia de caninos, sino es una retención. Hay, como en muchos casos, aquí podemos observar, aparentemente los dos caninos superiores son neomórficos, pero aquí vemos un diente supernumerario. En vez de tener los 2 premolares, tenemos 3. Y este, que podría ser compatible con premolar, si vemos la imagen al detalle, no es compatible con premolar, porque si observamos de cerca, no tiene una anatomía que sea compatible con premolares. Entonces, fuera de ser un diente anormal supernumerario, también es dismórfico, ¿no? Entonces, son aspectos así que vamos a ir observando en el transcurso del tema. Hay anomalías como vemos aquí en la
radiografía aparecían dos piezas, pero si observamos no son dos piezas, ¿no? Aquí parecía una, dos piezas, y aquí también observamos otra. En este caso podrían ser dientes supernumerarios dismórficos. Aquí hay una alteración de tamaño aparentemente que sería microdonto, fuera de que sea dismórfico. Pero al realizar la exodoncia vemos que no es un microdonto, más bien es una pieza dental única que intenta dividirse en dos piezas dentales sin una forma aparente o compatible con alguna de las piezas, lo cual llamamos dismórficos, además de ser supernumerarios y van acompañados de otro tipo de anomalía más como el microdontismo aparentemente. Este lado, esta imagen que observamos aquí, que no se ve una imagen como tiene que ser la estructura del esmalte, uniforme, homogénea, vemos que hay una imagen mixta. Hay lugares de mayor y de menor calcificación o sin calcificación. En este caso observamos que es compatible con una alteración de estructura del esmalte, una hipoplasia del esmalte. Aquí vemos el momento de la cirugía. Entonces, estamos observando en cada radiografía diferentes características que nos llaman la atención, que a veces por ver una anomalía llegamos a observar otra anomalía más. Este diente igual es dismórfico, no tiene una forma concreta. La parte interesante es que la corona está dentro del hueso y la parte apical está dirigiéndose a la parte externa. En otras palabras, está invertido. Aquí observamos, por ejemplo, un molar inferior donde las dimensiones de la raíz son muy grandes. Entonces, aquí tenemos una alteración no a nivel coronal, sino a nivel radicular, ¿no? Vemos una dilaceración de 90 grados, pero fuera de eso observamos nosotros las dimensiones que va a presentar la parte radicular en esta pieza, ¿no? Es una pieza que observamos con una anomalía a nivel radicular. Puede estar aparentemente normal la corona, pero puede presentar otro tipo de alteraciones como observamos en esta radiografía. Es una anomalía de y aparentemente son geomórficos. Tenemos un primer molar, un segundo, un tercero y un cuarto molar. Son imágenes que solo podemos observar muchas veces en una radiografía por algún factor. En este caso, el paciente acude a mi consulta por una caries en la parte distal, pero observamos que tenía un tercer molar retenido y gracias a la panorámica observamos que tiene un cuarto molar más. Entonces, son aspectos así que ya vamos hablando en este caso de anomalías dentarias, de número, de forma, de estructura o en este caso también de tamaño. Tenemos que analizar adecuadamente si es de tamaño o puede ser fusión de dos gérmenes o puede ser el intento de división de un germen en dos o sencillamente puede ser una alteración de tamaño, un macrodonto, ¿no? Entonces son aspectos así como ustedes observan en las imágenes que nosotros vamos a ir determinando de acuerdo a un análisis más detallado de la anomalía que nosotros queremos observar y identificar y describir para darle nombre y apellido a esta anomalía y revisar en muchos casos todas las zonas si observamos alguna anomalía más. En este caso nos centramos en este tipo de anomalía donde es un tercer molar inferior. Como ven, tenemos una serie de anomalías que va a depender mucho de la técnica, como observemos. En este caso, la periapical nos da aparentemente un macrodonto y un diente retenido. Pero si tomamos de oclusal con esta técnica, observamos que no son dos piezas como se observa aquí, son tres piezas que están dispuestos en fila y una pieza bastante ancha y que aparentemente la imagen es compatible con macrodontismo. Tenemos dos piezas supernumerarias que habría que valorar qué tipo de piezas podemos calificar, eumórficos o dismórficos o simplemente dientes supernumerarios que muchas veces llamamos mesiodente. Hay casos donde solo no observamos una anomalía, pueden haber otras anomalías más. Aquí, por ejemplo, es un paciente de 15 años donde tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis dientes retenidos, aparentemente eumórficos algunos y dismórficos otros.
Fuera de eso, podemos observar que no presenta más anomalías, excepto que en este caso dentro de la cámara pulpar vemos una calcificación muy prominente, lo cual es compatible con pulpolitos. Hay casos como este que podemos observar también que puede estar en una posición inusual, en este caso está en la espina nasal anterior, el incisivo central, el aparentemente canino está intentando ocupar la región del incisivo y la persistencia de un temporario. En estos casos necesitamos hacer la valoración y la clasificación de la anomalía con una serie de técnicas radiográficas, como ser aquí tenemos la periapical, tenemos la oclusal, tenemos una tangencial, donde nos indica la tangencial que la cara vestibular y la corona está dirigido hacia arriba, compatible con la espina nasal anterior. En estos casos también determinamos la forma de la pieza y la anomalía que puede ser en correlación al tratamiento que sea pertinente. Puede ser tratamientos ortodónticos o pueden ser tratamientos quirúrgicos. En este caso optamos por un tratamiento quirúrgico donde realizamos la exodoncia de esa pieza. Posteriormente realizamos la exodoncia del canino temporario, llevamos el canino con ortodoncia aquí. El lateral lo pudimos ubicar en su lugar y en el espacio que quedó del central realizamos a futuro un implante. Como ven, va a determinar mucho el diagnóstico imagenológico. Si las piezas retenidas son neomórficas o son dismórficas para ver si el tratamiento es quirúrgico o es ortodóntico. Como estamos observando, las anomalías son diversas. Pueden haber anomalías de tamaño, que pese al tamaño que vemos esta pieza es un microdonto, pero no es compatible su anatomía con ninguna pieza. Entonces es un microdonto dismórfico, pero tiene el esmalte, tiene la parte de la dentina e inclusive tiene la parte de la cámara pulpar. En este caso, en la parte superior observamos un mesiodén, es un diente supernumerario, mesiodén cónico, porque generalmente está en la línea media o cerca de la línea media. Hay casos que clínicamente podemos ver que aparentemente está normal la corona de las piezas, como estos incisivos centrales superiores, pero observamos que radiográficamente tenemos aquí una anomalía de tamaño de la longitud de las raíces. Son raíces enanas. Como ven, la anomalía no puede comprometer a veces toda la pieza, sino una parte. Puede ser o solo la porción coronal o solo la porción, como en este caso, radicular. La porción coronal aparentemente es normal y tenemos una anomalía de tamaño en la parte radicular, donde vemos raíces enanas. Ahora, las anomalías dentarias pueden presentarse en diferentes etapas. Puede ser en la etapa intrauterina, entre la sexta y la octava semana de desarrollo, lo cual vamos a llamar congénitas. Pueden ser también durante el desarrollo de los dientes, que podemos tener generalmente alteraciones estructurales, como ser hipoplasia del esmalte o a nivel de la dentina. También podemos tener alteraciones adquiridas que en el transcurso de los años y del tiempo pueden presentar diferentes tipos de alteraciones, como ser la abrasión, atrición, erosión, que son alteraciones que se van a adquirir en el transcurso del tiempo de la vida del paciente. Ahora, la clasificación, hay varias. Nosotros vamos a tratar de clasificar de acuerdo a anomalías de tamaño, de posición, de forma, de número, de estructura y adquiridas. Entonces, como vemos, son una serie de anomalías que van a ser sus correspondientes subdivisiones. Un ejemplo aquí podemos hablar de tamaño, puede ser grandes o pequeños. Ahí hablamos de anomalías macrodónticas o microdónticas. Pueden ser de posición ectópica o migración. Puede ser de forma. Aquí vamos a tener no solo eumórficos y dismórficos, vamos a tener anomalías de forma de la corona, anomalías de forma de la raíz, como ser las dilaceraciones. Anomalías de números. Puede haber como exceso de dientes supernumerarios, como también disminución de dientes o ausencia, que vamos a hablar de anodoncias. Pueden haber anomalías de estructuras, donde hablamos de hipoplasias de esmalte generalizadas
totales o parciales, o anomalías en la parte del cemento y de la dentina. Y las adquiridas que podemos adquirir por diferentes factores, entre ellos los hábitos. Al hablar de tamaño, nombramos primero la microdoncia. La microdoncia es cuando el diente es más pequeño de lo normal. Entonces hablamos como un diente microdonto. Puede afectar a uno o varios dientes y puede estar en todo caso correlacionado cuando afecta a varios dientes con alteraciones hormonales. Podemos hablar de gigantismo o podemos hablar del tanatoforismo. El tanatoforismo va a tener la parte de anomalías dentarias de microdoncia generalizadas en las personas que tengan tanatoforismo. También son frecuentes por sectores. En este caso, podemos nombrar incisivos laterales inferiores, terceros molares superiores e inferiores y los supernumerarios típicos como el mesiodente. Entonces observamos ahí una fotografía donde vemos dos dientes que aparentemente podrían ser confundidos con dientes temporarios, pero no, en este caso son microdontos los centrales inferiores. Observamos radiográficamente que podrían ser microdontos. Aquí observamos una serie de piezas que pueden ser tercer molar, como hemos hablado anteriormente, microdonto, puede ser un mesiodent típico en la línea media, o pueden ser los mesiodents en vez de ellos, perdón, los laterales, ¿no? Los dientes cónicos o dientes de Hutchinson. La macrodoncia es lo inverso, ¿no? Es un tamaño mucho más grande de lo normal. Puede pasar muchas veces desapercibido, a igual que el anterior puede afectar a un diente o a un grupo de dientes. Cuando está afectando a un grupo de dientes, opuestamente al tanatoforismo, va a afectar en este caso a personas con acromegalia o con gigantismo. La acromegalia, a diferencia del gigantismo, en la acromegalia tenemos una alteración a nivel de la glándula hipoficiaria, donde va a causar el agrandamiento que puede ser solo de las extremidades, manos y pies, y del rostro, o puede ser el gigantismo generalizado que va a afectar a todo el cuerpo. En este caso va acompañado también de un tamaño mucho mayor que las piezas normales de las personas, ¿correcto? En estos casos, también la frecuencia puede ser incisivos centrales, que es muy común, y los terceros molares. En este caso observamos incisivos centrales, que normalmente suelen ser los dos, pero en este caso observamos uno muy grande, muy amplio. Observamos otro incisivo, también de dimensiones muy considerables, o este molar, que si observamos en comparación a las otras piezas, tiene un tamaño muy marcado en relación a las otras, ¿no? Entonces hablamos de macrodonto. Transposición. Transposición va a ser cuando tenemos la parte de movimiento dental en el pasar del tiempo. El diente va a ocupar una posición que no le corresponde. Como en radiología hablamos de regiones como ser región incisiva, canina, premolar y molar, también en cada región va a estar ocupada por la pieza correspondiente. En este caso vamos a tener intercambios, que lo más común es el canino superior con el premolar superior. Podemos observar este tipo de alteración donde vemos que los caninos ocupan el lugar del premolar y el canino va a ocupar otro lugar correspondiente, ¿no? Esta es una paciente que yo tenía, que muchas veces hacemos tratamientos ortodónticos donde vemos que la paciente, en este caso, una vez que termine el tratamiento ortodóntico, aparentemente se ven bien las piezas dentarias, pero ya tenía una transposición donde los caninos estaban en lugar de premolar y el premolar estaba en el lugar del canino. En la paciente que ustedes observan en pantalla, que es mi paciente de ortodoncia, tenía este tipo de problema que estéticamente con un buen tratamiento de ortodoncia pasa desapercibido. Ella inclusive cuando le retiré los brackets era figura en el carnaval de Oruro y pueden observar que se camufla muy bien con un tratamiento ortodóntico. Si observamos intrabucalmente, este es el detalle, la transposición. Si observan aquí en la parte superior, tenemos en el lugar del canino
el premolar. En el lugar de premolar tenemos el canino. Esta es una transposición donde en estos casos requiere muchas veces tratamiento estético, más que todo, no solo por la apariencia, sino por la funcionalidad que requiere el paciente. Migración, ya no va a haber un cambio de posición. En este caso, va a haber un desplazamiento en el correr del tiempo, generalmente asociado a la pérdida de piezas dentarias. En este caso vemos un gráfico donde la pieza se va distalizando. Pero en este caso me llegó una paciente al consultorio donde observamos aquí muy poco usual que el diente eh, que refiere que la paciente se veía aquí, se desapareció y vemos que migró o por un motivo hasta la parte de la rama, ¿no? Son casos muy raros, poco usuales, pero hay que clasificar. En este caso sería una migración asociado de una posición ectópica, porque este diente no es normal que observemos a nivel de la rama. En este caso observamos igual una migración de un incisivo central superior que está totalmente horizontal por la cara vestibular de maxilar superior. Aquí observamos, además de supernumerarios, y reitero, una anomalía no puede ir sola, muchas veces va acompañada de otras. Aquí, fuera de tener supernumerarios, tenemos una migración de una pieza de un molar supernumerario a nivel de la rama. O puede haber casos sumamente inusuales que van a migrar e intentar brotar por el lado externo. En vez de brotar en el reborde alveolar, está brotando en el reborde óseo, que muchas veces vemos piezas así que continúan con la migración y a veces el intento de brote. Este es un caso que he observado. Si ustedes ven, los dientes migraron hacia el borde del maxilar e inclusive llegaron a brotar. Los dientes no tienen ninguna anomalía, aparentemente. La anomalía en este caso fue la migración y lo que brotaron en la parte externa. Puede haber la variación de número, que vamos a ver el aumento del número de dientes. El aumento del número de dientes puede ser donde tenemos una cantidad mayor a lo normal que tenemos normalmente en boca. En vez de tener 32, podemos tener más piezas. Esto también tiene otros nombres que puede ser la hiperdoncia, que es un sinónimo, ¿no? Hipe, que significa mucho. Puede ser varios o puede ser uno. Entonces, dientes que también llamamos supernumerario o complementario. Dentro de la variación de número, vamos a tener ese tipo de alteraciones como ser la geminación, el aumento relativo de dientes. En la parte de la geminación, como podemos observar ese gráfico, se caracteriza por presentar una corona normalmente ancha, lo cual es un aspecto llamativo y vemos que es la fusión de dos coronas a partir de un diente único. En palabras sencillas, un germen intenta dividirse en dos, pero queda en el intento, no llega a concretarse esta división. Observamos imágenes ahí donde queda en intento la división de las piezas. Como ven aquí, vemos un germen, una raíz única que intenta dividirse en dos coronas, geminación. Esta alteración va a ser llamada geminación. La corona, generalmente en la parte pulpar, tiene una forma de un corazón. El diente supernumerario, simple y puro, puede ver lo que hemos visto al inicio, que pueden estar asociados en diferentes regiones, premolares, molares o región incisiva. El más conocido de supernumerario es el mesiodens. Se llama mesiodens porque se aplica este término porque generalmente se encuentra en la línea media y al medio de los dientes, que son comúnmente los centrales, pues se llama mesiodens. Hay casos así como en este caso extremos, donde vemos una cantidad inusual de supernumerarios. Es un caso que yo lo saqué de internet, llamó mucho la atención y observamos una gran cantidad de supernumerarios que pueden ser eumórficos y dismórficos. ¿No? O este caso que me llegó a consulta, que tenemos un supernumerario a este nivel y en la parte demasiado superior también tenía dos supernumerarios. Vamos a observar a nivel de los primeros molares
la panorámica no nos permite observar, tomamos en este caso una periapical para ver el supernumerario inferior y tomamos un oclusal, donde el oclusal en la parte posterior, si ustedes observan, observamos claramente dos piezas supernumerarias a nivel de los molares. Lo que en la panorámica observamos muy tenuemente un aumento de densidad en estos molares de cada lado o como una imagen fantasma que nos indica que tenemos supernumerarios arriba y un supernumerario en el maxilar inferior. O en este caso que observamos varios supernumerarios, acompañado de los pulpolitos. Aquí tenemos como en cascada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 piezas que son pertenecientes a los incisivos, pero en este caso tenemos dos supernumerarios. Entonces vemos así supernumerarios que pueden ser macrodontos, microdontos, eumórficos o dismórficos. El detalle es que son un número mayor a la parte normal. Hay que diferenciar un supernumerario de un diente retenido. Un diente retenido o impactado, como en este caso, puede ser un incisivo central, como observamos aquí, y un canino, que son dientes retenidos. Están impactados, pero no serían considerados como supernumerarios. Muy diferente a este caso que observamos un primer molar, segundo, tercer y un cuarto molar. En este caso son dientes supernumerarios, además de también ser retenidos, pero en este caso son anomalías dentarias. En este otro caso, sencillamente son los dientes que por diferentes factores han quedado impactados. Observamos aquí igual que no es un diente supernumerario, es el canino que corresponde a su lugar, pero quedó impactado, al igual que los terceros molares, tanto superiores como inferiores. No son anomalías dentarias en este caso, sencillamente por falta de espacio aparentemente quedaron retenidos. ¿No? El canino observamos no es una pieza supernumeraria ni anormal, es un canino homórfico que por algún factor quedó retenido. Los supernumerarios o los dientes con anomalías pueden ser eumórficos con la misma forma, dismórficos, pueden ser macrodontos, microdontos y también van a ir acompañados de este término que llamamos ectópicos. Significa ectópico, igual que un embarazo ectópico, que están en un lugar inusual, en un lugar que no corresponde la presencia de una pieza dental. En este caso les voy a mostrar dos pacientes que me llegaron a consulta. Uno que observamos aquí el tabique nasal y piso de fosas nasales, evidentemente está brotando la pieza dental. Y otro que también el tabique nasal está brotando otra pieza dental, que son supernumerarios, aparentemente homórficos o dismórficos, pero está en una posición ectópica. Uno puede ser eumórfico, otro puede ser dismórfico. Como ven, un supernumerario puede tener muchas otras características de forma, de tamaño y de posición o ubicación. Entonces vemos aquí también supernumerario, microdonto. Si observan anteriormente les mostré el microdonto el primero, que era esta pieza que realizamos la exodoncia. O pueden haber ahí supernumerarios eumórficos. En vez de tener dos premolares, observamos aquí 4. Igual, de esta manera observamos primero, segundo, tercer y un cuarto molar supernumerario. Pueden ser también variaciones en la parte de erupción, dientes natales y neonatales. El diente natal es aquel donde el bebé nace e inmediatamente se percibe la presencia de uno o dos dientes en el reborde alveolar, generalmente de maxilar inferior. O pueden ser dientes natales que van a aparecer a los 15 días después de dar a luz la madre. Podemos observar también uno o dos dientes del maxilar superior e inferior que se van a observar el brote de ellos, pero generalmente tanto el diente natal como el neonatal quedan ahí. Posteriormente siguen su cronología a los 6 meses y terminan brotando, ¿no? Hay que diferenciar eso de algunas anomalías.
como las queratinas dentales que pueden presentarse como calcificación y confundirse con dientes. Pero como observamos aquí, dientes natales o neonatales, conforme intentan brotar, se quedan ahí hasta cumplir su cronología. Esta parte de esta imagen es lo que nosotros hablamos de un diagnóstico diferencial de perlas de queratina, que no son piezas dentales, sino son lugares donde se han queratinizado la parte de tejidos de la mucosa y son aparentemente tan sólidos como una pieza dental. Puede haber también la disminución de los dientes, del número de dientes en la cantidad de números. No estamos hablando de anodoncias. Puede ser una anodoncia total o puede ser una anodoncia parcial, también llamada de hipodoncia, hipo menos cantidad de dientes. Dentro de esto van a haber variantes. Entre esto puede haber la unión de dos dientes, lo cual podemos llamar fusión, como observamos aquí. La fusión puede darse de dos gérmenes intentándose volverse uno. Y vemos clínicamente como un diente mucho más grande, lo cual es una fusión. Aquí observamos un gráfico donde se está intentando fusionar el lateral con el canino y puede dar esta imagen. En este caso, tuve la oportunidad de realizar la exodoncia de esta pieza y ver que hay una fusión de dos piezas en una sola, como ustedes están observando en la pantalla. Y ahí vemos el momento de la cirugía. O estas imágenes que son típicas, donde vemos la imagen y vemos la radiografía y es la fusión de dos dientes en uno solo, ¿no? Entonces, determinamos ese tipo. Otra alteración de unión va a ser la concrescencia. La concrescencia no significa una oligodoncia parcial o relativa, donde la fusión está dada solo a nivel del cemento o a nivel de la porción radicular. Podemos observar casos aquí como ejemplos donde vemos la concrescencia, que es la unión de las piezas a nivel del cemento radicular. Esto solo podemos observar radiográficamente, puesto que clínicamente pueden verse normal aparentemente las piezas dentales, pero podemos observar que no hay esa normalidad y sí hay una fusión a nivel de las raíces, como observamos en esta radiografía. Puede haber la falta de dientes, que es lo que llamamos nosotros la genesia, que puede ser un solo diente o pueden haber también todos los dientes en ausencia, o sea, no hay ninguna pieza dental. Y eso va asociado con alteraciones a nivel del tejido ectodérmico, como a displasia ectodérmica, donde puede presentar en este síndrome de la displasia ectodérmica la ausencia total de piezas. Muchas veces puede pasar desapercibido y podemos confirmar con una radiografía, especialmente cuando observamos la persistencia de dientes temporarios y al tomar la radiografía observamos la genesia de las piezas. Es un caso que presenté a un comienzo, vemos la persistencia del temporario, especialidad de paciente de 23 años, vemos la genesia del germen dental, ¿no? Observamos muchas veces de esta manera y vemos las agenesias. Variaciones de forma. Puede ser que en vez de tener como los molares inferiores dos raíces, pueden presentar tres o alteración a nivel de los conductos, no siempre solo de la raíz. Por ejemplo, es un molar inferior que en vez de tener dos raíces, tiene tres. Aquí también podemos observar que, y esto solo nos permite observar la radiografía que puede tener conductos accesorios, como hemos visto en el tema de endodoncia, conductos accesorios o colaterales. Entonces vemos aquí piezas como ese premolar inferior con dos raíces o ese otro premolar inferior. De igual manera se observa dos raíces o un tercer molar macrodonto asociado también con un aumento de la cantidad de las raíces. Aquí observamos una serie de alteraciones o dilaceraciones a nivel radicular, ¿no? Inclusive una dilaceración de 90 grados.
Las dilaceraciones pueden ser diversas y acompañadas también de alteraciones de la distribución de la cámara pulpar. Dilaceración, vemos aquí un diente con una dilaceración de 90 grados que pueden presentarse como benemolares o caninos o premolares, multiradiculares o unirradiculares con dilaceraciones a nivel cervical o del tercio medio o del tercio apical. Normalmente es muy común en molares. Aquí observamos dilaceraciones de unas piezas que realicé las cirugías que nos presentan dilaceraciones muy marcadas. Aquí observamos una dilaceración de 90 grados porque la raíz debería estar a este nivel, pero si ven está doblada en 90 grados. También son alteraciones. Otra alteración de forma es cuando vemos un diente bastante robusto a nivel radicular y esto vamos a llamar tarodontismo que va a tener diferentes dimensiones, que es una raíz robusta, amplia, ancha y una cámara pulpar con las mismas características, mucho más grande y mayor que una cámara pulpar convencional. ¿Mm? Observamos aquí una cámara pulpar sumamente amplia y unas raíces sumamente cortas. A manera de broma y de comentario, muchas veces se presentaba esto con este tipo de imágenes, ¿no? Vemos este tipo de moda de ropa, la polera, los pantalones, uno imaginaría que si está a esta altura el pantalón, podría ser el esqueleto de esta manera, ¿no? Porque sabemos cómo lo sostiene ahí. Bueno, esa es a manera de un comentario. Pero si observamos aquí la parte del taurodonto, vemos que puede tener diferentes dimensiones. Esta es la más común, donde podemos observar, como ven en la radiografía, este tipo de imagen, donde vemos el taurodonto con una cámara pulpar bastante amplia. También van a haber variaciones en la forma con la parte de accesorios a nivel coronal en la parte de las cúspides y también evaginaciones. Cuando lo contrario de una invaginación es una evaginación que vemos muchas veces en premolares y llamamos dens evaginado o diente evaginado, que va a tener esmalte, dentina y posiblemente la pulpa, una cúspide accesoria. Vemos aquí de un paciente a nivel de premolares, cúspides accesorias y en la radiografía también observamos la evaginación correspondiente. En un molar, al centro observamos una cúspide accesoria que es imagen compatible si tomamos la radiografía con una evaginación. Aquí igual, una sola parte central. Podemos ver un talón cuspidio, cúspide en garra que se va a ver en los incisivos laterales superiores o cúspide en garra que también llamamos. Es relativamente frecuente en nuestro medio. No tan marcada, pero sí tenemos una frecuencia bastante considerable, ¿no? Otros casos podemos ver y también hay que diferenciar estas cúspides radiográficamente de pulpolitos. Tenemos cúspides supernumerarias o también llamados dientes o molares en mora, que van a ver varias cúspides que nos van a permitir observar y describir la parte coronal, ¿no? Ahí observamos cúspides múltiples. Algo que en la variación de forma también se acota es el tubérculo de Carabelli, que es más que todo marcado en las razas europeas. Pero también podemos observar en nuestro medio el tubérculo de Carabelli. Es un tubérculo accesorio en el primer molar superior. En los europeos, como hemos hablado, se encuentra en un 90%. En otros grupos raciales no es tan frecuente. Por eso se considera como cúspide accesoria el tubérculo de Carabelli. Ahora tenemos una parte que es llamado enamelanoma o también perla del esmalte, donde vamos a observar la presencia del esmalte a nivel de la bifurcación de los molares. Vemos ahí con diferentes dimensiones perla del esmalte o enamelanoma, que puede ser confundido radiográficamente muchas veces con pulpolitos, pero si observamos no son pulpolitos, son perlas de esmalte que se van a encontrar inusualmente en la parte radicular. Ahí observamos
y observamos las perlas del esmalte. Radiográficamente, obviamente, tiene una densidad muy alta y es compatible muchas veces con pulpolito, ¿no? Como estamos observando ahí la radiografía. Generalmente está en la bifurcación de las raíces. ¿Está bien? Hay que diferenciar de cálculo dental y hay que diferenciar de pulpolitos, ¿no? En la melanoma. Hay que tener clara esta concepción. ¿Cómo diferenciamos radiográficamente? Tendríamos que usar una técnica alternativa, que sería la técnica radiográfica de Clark o técnica de desplazamiento de cono, para poder observar en este caso la estructura que vamos a llamar, si identificamos adecuadamente, en la melanoma. Bueno, hasta ahí tenemos una parte. Vamos a continuar la presentación con la segunda parte, que en este caso son anomalías dentarias, que vamos a ir tocando en de las otras partes de estructura, de forma, que vamos a ir presentando en este caso, ¿no? Como ven, vamos a tener una parte de anomalías dentarias que vamos a hablar lo contrario de la anterior vez en la variación de evaginación, invaginación. Diferente de dense dense, por si acaso no confundamos. La invaginación es cuando el tejido se introduce parcialmente dentro de la corona. Pasa muchas veces desapercibida, tiene una forma, como observan, generalmente una forma de gota. Va a tener una forma de gota que es característica de imagen radiográfica que podamos observar en diferentes imágenes. Como están observando, ese es un dens invaginado, muy diferente al dens indens. El dens indens significa un diente dentro del otro diente, que observamos de otra manera radiográficamente. Y vamos a observar estas imágenes que son patognomónicas del dens indens. Evidentemente, la densidad del esmalte y la dentina, se observa un diente pequeño dentro de otro diente. Ambas imágenes tienen similitud. Hay esmalte por dentro y hay esmalte por fuera. Entonces esto llamamos un dens indens. ¿Correcto? Si ustedes observan, las imágenes son muy similares de todos los dens indens. Observamos esmalte por fuera y observamos esmalte por dentro. Tenemos otra variante en forma del odontoma dilatado, donde observamos una raíz agrandada, una dilatación. Por tal motivo le vamos a adoptar ese nombre, y se ve generalmente de una forma densa. Vamos a observar y vamos a ver de esta manera, ¿no? Observamos ahí la imagen. Este es un odontoma dilatado muy diferente a una hipercementosis, ¿no? Hay que saber diferenciar. En este caso se va a observar una cavidad. Como ven, observamos una zona, en este caso radio lúcida o radio opaca. Esto ustedes tienen que definir bien. Cuando observamos una zona oscura, es una zona radio lúcida. Entonces ahí ya descartamos una hipercementosis. Entonces vemos ahí que es bastante grande, no es muy frecuente, pero es una anomalía que la vamos a diferenciar con con la radiografía. Las variaciones de forma y estructura que vamos a tener lo más común, anomalías de esmalte. En esto vamos a dejar claro dos grandes grupos: la hipoplasia del esmalte y la melogénesis imperfecta. La hipoplasia del esmalte va a afectar a cualquier grupo de dientes. Son anomalías que se van a presentar durante el desarrollo y va a ser de tipo adquirido. O sea, puede adquirir por el consumo de antibióticos de amplio espectro. Puede causar una alteración a nivel del esmalte. Esta patología que puede ser adquirida, en este caso como ejemplo, por un fármaco, vamos a llamar hipoplasia de esmalte. Pero cuando ya nace y hay una prevalencia en la familia de este tipo de alteración y presentan hermanos, tíos, padres,
Esto ya llamamos cuando es congénito o hereditario amelogénesis imperfecta. La hipoplasia de esmalte va a ser mucho más frecuente que la amelogénesis. Se va a presentar en entes tanto temporarios como permanentes. Generalmente no en todos. La hipoplasia de esmalte se produce por daños en los ameloblastos en el momento de su calcificación. Las causas pueden ser generales o indirectas y van a contribuir a una prevalencia mayor de caries, porque son lugares donde va a haber una desmineralización del esmalte, por eso se va a observar manchas blanquecinas. Las causas muchas veces no se han diagnosticado adecuadamente, pero son varias. Una que se toma en consideración puede ser el trauma al nacer, la hipoxia o prematuros, partos. Puede ser químicos, flúor, el exceso, plomo, tetraciclina, vitamina D en su deficiencia, o virales como las sífilis congénitas o enfermedades exantemáticas víricas. También puede ser la desnutrición, alteraciones metabólicas o alteraciones neurológicas. Son correlaciones que se hicieron que pueden causar este tipo de anomalía. Como ven, son varias causas que pueden dar. Podemos destacar en nuestro medio que hay que prestar mucha atención en factores físicos como ser traumas o especialmente la radiación cuando está expuesto permanentemente a dosis de radiaciones continuas. La hipoplasia de esmalte puede ser en afecciones agudas o también puede ser en afecciones crónicas. En agudas se dan como resultado lesiones limitadas entre el esmalte y ha formado hasta ese momento, o sea, surcos, anillos, y en crónicas puede ser la aparición de defectos en la superficie. Puede ser un defecto desde un principio nocivo y puede ir agrandándose con el tiempo. Esta es una tabla donde nos indica la calcificación ideal dental de acuerdo a la cronología de erupción y la edad, y de cada pieza podemos observar cómo se van calcificando. Podemos observar una hipoplasia como una línea, que esto llaman línea de tiempo a nivel de la corona de los esmaltes. Generalmente tiende a estar cerca de la línea del ecuador. La hipoplasia se caracteriza por la pérdida del esmalte y la causa es múltiple, como hemos visto, y puede afectar tanto a la dentición temporaria como a la permanente. Vemos el cambio de coloración y la afección, en este caso por hipovitaminosis D, ¿no? Y las famosas y más comunes manchas blanquecinas producidas por la fluorosis dental. Aquí tenemos fotos de una paciente que tiene esas manchas de fluorosis dental que observamos nosotros claramente en diferentes sectores de un lado, diferentes sectores del otro lado, ¿no? Observamos muy nítidamente estas manchas. En algunos casos es muy marcada y esto nos permite observar claramente en las radiografías una destrucción temprana y pérdida de la estructura, como están observando ahí en la hipoplasia del esmalte. Inclusive al perder el esmalte nos da un color marrón o amarillento. También hay la hipoplasia de Turner, donde el diente permanente o de reemplazo puede tener este defecto hipoplásico local en la corona, producto del proceso infeccioso traumatismo en un diente temprano. Cuando los dientes temporarios van a presentar, especialmente los molares, lesiones apicales que normalmente determinamos en los dientes permanentes, las lesiones o procesos periapicales en los temporarios se van a presentar generalmente a nivel de la furca. Y como el germen está en la parte inferior, como observan ahí, van a ya nacer directamente en boca con alteración por la infección que había a nivel de la furca. ¿Correcto? Entonces el diente ya nace hipoplásico, ¿no? Podemos observar casos así con el deterioro y alteración del esmalte, que con el tiempo llega a producir la pérdida de la pieza si es que no se atiende a tiempo. No vemos un cambio de coloración, muchas veces se ve así. El paciente o se hace un tratamiento estético
o un tratamiento protético como una corona completa, dependiendo del caso y la situación. Son muchos casos que vamos a ir observando así. Y observamos el cambio de tono por la pérdida del esmalte. Los dientes de Hutchinson y los molares en mora, donde se produce una hipoplasia también a niveles incisivos y a nivel de los molares presentamos los dientes de mora que están asociados a la sífilis congénita, ¿no? Estas son sus características típicas que podemos observar. Hay un desgaste a nivel de borde incisal en forma de B o una concavidad que podemos hablar de los dientes en mora. La amelogénesis imperfecta es una alteración del desarrollo que va a alterar la forma o la formación normal del esmalte. Puede afectar a todos los dientes y es en las dos denticiones, temporal y permanente. No se relaciona en ningún momento con el esmalte, como sucede en hipoplasia de esmalte. Es un trastorno autosómico dominante y el diagnóstico va a ser en primera instancia clínico apoyado por el diagnóstico radiográfico. La amelogénesis imperfecta va a tener cuatro grandes categorías, que va a ser la hipoplásica, hipocalcificación, hipomaduración e hipocalcificación más taurodontismo y la hipomaduración en sí. ¿No? Vemos que son dientes donde vemos una hipoplasia de esmalte, que el esmalte es tan fino que se ven los dientes de color marrón o amarillento, dependiendo de la edad del paciente. El esmalte es como una película, lo cual deja la translucidez de la dentina, ¿no? Vemos que se pierde muy rápidamente la parte del esmalte. Y vemos ahí los cambios de tono que observamos radiográficamente. Clínicamente observamos los dientes de un color marrón. Sabemos que entre sus propiedades físicas del esmalte es la translucidez debido a la mineralización que tiene y a su arquitectura. No hay una rápida pérdida de la estructura del esmalte por esta patología y el cambio de coloración, que en estos casos hay que actuar a tiempo con tratamientos estéticos o en algunos casos muy severos protéticos. ¿No? La amelogénesis imperfecta va a tener dos tipos de amelogénesis que van a estar asociadas a otras anomalías sistémicas generalmente o también llamados síndromes y en muchos casos va a acompañar del taurodontismo, ¿correcto? Podemos ver imágenes del poco desarrollo del esmalte, entonces vemos imágenes que hay un predominio de la dentina. Ahora, las anomalías a nivel de la dentina, tenemos la dentinogénesis imperfecta, son alteraciones de desarrollo de la dentina, donde es una enfermedad autosómica dominante que va a afectar a ambos sexos y a ambas denticiones. De esto vamos a tener dos tipos de amelogénesis imperfecta a nivel de la parte de la dentina, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 asociada a osteogénesis imperfecta y la tipo 2 en lesiones similares a la tipo 1, pero sin afectar a la parte esqueletal. La tipo 2 no afecta a la parte esqueletal, la tipo 1 afecta a la parte esqueletal. La dentinogénesis imperfecta va a estar asociada a varias alteraciones que podemos observar radiográficamente en estos dientes, como cámara pulpar ancha, una capa muy fina de esmalte como una película. El hueso también va a tener una menor densidad, va a ser radiolúcido. La cortical en general de los maxilares va a ser delgada. Y al ser radiolúcido y delgado, va a ser más propensa a fracturas múltiples. Y debido a las fracturas o traumas que pueda presentar, vamos a observar callos óseos, ¿no? Va asociado esto con un síndrome, no es algo que sea independiente, no va asociado a alteraciones de la parte de los huesos de las extremidades. No vemos ahí la cámara pulpar sumamente amplia, las coronas bulbosas, ¿no? Estamos observando también el hueso y la cortical sumamente delgada. Observamos una cortical muy tenue y el hueso igual con una poca calcificación. Esto produce una susceptibilidad a la fractura al mínimo traumatismo que pueda presentar el paciente. Vean la cámara pulpar sumamente amplia y va asociado a alteraciones óseas sistémicas.
La de tipo 2 va a presentar una correlación hereditaria, pero no va a tener una afectación con el nivel óseo del tejido. Vamos a ver coronas eh, de una forma normal, una constricción cervical en la parte del cuello, raíces cortas y delgadas, más propensas a la adquisición, fracturas radiculares porque son cortas y delgadas, y con el tiempo y rápidamente una obliteración total de la cámara pulpar. Si observan aquí la imagen, nos cuesta mucho observar e identificar la cámara pulpar, como nos comentó la teoría. Hay un predominio de la dentina y una escasa presencia del esmalte. Y observamos ahí, igualmente, no hay un esmalte muy definido, la cámara pulpar prácticamente ausente, y observamos ahí las características que hemos citado anteriormente. Como son raíces delgadas, son muy propensas, como están observando en esta parte, a las fracturas y llegan a perder prácticamente toda la corona muy rápidamente. Hemos visto pacientes así en algún momento, pero es por alteraciones a nivel de la dentina. Tenemos también la displasia dentinaria. Esta displasia dentinaria es autosómica dominante, va a afectar a ambas denticiones también. Y radiográficamente vemos raíces cortas, pequeñas, redondeadas a nivel apical. La obliteración, como las anteriores, total o parcial de la cámara pulpar y conductos, un espacio pulpar que a veces está en media luna, y va a haber una radiolucidez por la poca densidad a nivel apical. Observamos una serie y es correlativo con todo que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Podemos ver diferentes manifestaciones de la cámara pulpar en este tipo de anomalía. Estamos observando ahí que nos cuesta observar y delimitar la cámara pulpar. A muy temprana edad ya se observa la obliteración y estos cambios. Normalmente, fisiológicamente se puede obliterar la pulpa, pero esto va a tomar mucho tiempo, ¿correcto? Y vemos también el cambio de color. Un color marrón, un color anaranjado o café oscuro. Si es joven el paciente, va a ser una translucidez azul-marrón. Entonces, hay variaciones de anomalías de esmalte dentina que acabamos de ver y también juntas puede estar asociado esmalte y dentina a la vez. Esto va a estar en disposición de esta patología, una odontodisplasia, lo cual va a producir una alteración de la dentina y del esmalte, ambos hipocalcificados. Y esto va a afectar generalmente a varios dientes y a todos los tejidos dentales que involucran la pieza dental y van a estar complicados tanto esmalte como dentina y vamos a ver imágenes radiográficas radiolúcidas, que lo cual vamos a llamar imágenes fantasmas. En la odontodisplasia podemos observar radiográficamente que puede afectar dentición temporal y permanente. Generalmente afecta un cuadrante de maxilar hacia superior e inferior. No es hereditario, la etiología no se conoce actualmente. Va a presentar por la poca densidad un aspecto de diente fantasma radiográficamente, cámara y conductos amplios, dentina y esmalte finos. El diagnóstico tiene que ser tanto clínico como radiográfico. Si observan ustedes radiográficamente, pareciera que las imágenes van a desaparecer, son sumamente tenues por la hipocalcificación tanto de esmalte y de dentina. La cámara pulpar se hace más notoria y más amplia, lo cual permite que estos dientes sean muy débiles. Le podemos observar así radiográficamente que puede afectar no todos, sino muchas veces también gran cantidad de los dientes. Clínicamente observamos de esta manera. Ahora, adquiridas puede ser la hipercementosis por una parafunción que puede haber a lo largo de la vida de los dientes y van a haber una hipercementosis o post-tratamiento endodónticos o traumas de oclusión. Podemos observar, en este caso, un contacto inadecuado y una sobrecarga que puede producir una hipercementosis. Muy diferente a odontoma dilatado, ¿no? Estas son hipercementosis que están dadas por parafunciones o generalmente en pacientes bruxómanos.
También puede haber y darse calcificaciones en la pulpa, que vamos a llamar pulpolitos. O también puede haber no una calcificación tan marcada llamada esclerosis pulpar. La esclerosis pulpar son calcificaciones difusas, no marcadas, como muchas veces dicen, pequeños puntos de calcificación son más radiolúcidas y radiopacas. Eso es una esclerosis pulpar. Puntos de descalcificación distribuidos de manera irregular. Los pulpolitos son concentraciones de calcificaciones que obstruyen la trayectoria de la cámara o conductos pulpares. Como podemos observar aquí, este primer molar inferior, un pulpolito con grandes dimensiones. Diagnóstico diferencial sería del enamelanoma. Es muy complicado cuando diagnostican esto en el momento en que el paciente requiere hacer una endodoncia. Por eso generalmente se realizan exodoncias. Y solo identificamos radiográficamente. Ahora puede haber también alteraciones adquiridas como sea la abrasión, desgaste inadecuado de los dientes, que puede ser por diferentes factores, ¿no? La abrasión es un desgaste no fisiológico de los dientes debido a contactos con sustancias externas. En este caso, generalmente puede darse con ácidos. Puede existir también causas que es el cepillado dental traumático y el uso del hilo dental que puede ser traumático. La abrasión puede dar una imagen, como ven ahí, radiolúcida y van a ver un desgaste en forma de cuña a nivel de las partes interproximales. Podemos diferenciar en este caso, y hay que tener claro radiográficamente, de caries cervical o interproximal. Vemos en fotografías la abrasión causada por el cepillado excesivo, una retracción gingival y la exposición de las raíces. Vemos tanto maxilar superior como inferior a nivel cervical. Radiográficamente observamos de esta manera. Se ven bandas de zonas radiolúcidas. El uso inadecuado del dental nos puede producir este tipo de alteración. Podemos ver la atrición. Es el desgaste fisiológico a los dientes debido a contactos oclusales. Pero hay la atrición excesiva, como observan ahí dos imágenes, donde igual tenemos el bruxismo, puede acabar con toda la anatomía de la pieza y también con la estructura del esmalte. En este caso es una atrición patológica. Generalmente presentan estos pacientes bruxómanos. Vemos la radiografía de un paciente bruxómano donde parece como si hubiera sido cortado por una sierra, no se ven cúspides y todo está cortado de una manera uniforme por el contacto de la bruxomanía. Si vemos pacientes, tienen un desgaste muy marcado, llegan a eliminar el esmalte y dejan solo la dentina con una proximidad muy grande, en muchos casos excesivos, de la cámara pulpar, como podemos observar ahí. Esmalte, dentina y la proximidad de la cámara pulpar. Bueno, estos ya son desgastes excesivos, sumamente traumáticos, que no han sido diagnosticados y tratados a tiempo de una manera adecuada. Vemos el desgaste, es una patología de atrición por la parafunción y va a desgastar tanto esmalte, dentina y puede llegar a comprometer la cámara pulpar tranquilamente en estos casos. Correcto, vemos ahí delimitando la gran pérdida de estructura. Hay casos y casos que nosotros podemos observar que aquí viene también apoyado de un cepillado traumático y una retracción gingival. La atrición se va a dar por la parafunción. Vemos aquí piezas con atrición, no hay la anatomía, se altera totalmente y por ende la función. Entonces un paciente con bruxomanía se observa en la parte posterior de los molares, son planas y con los movimientos excéntricos los desplaza y ha eliminado inclusive la parte de la cúspide canina por la bruxomanía que tiene. Como vemos, esos son los problemas que causa la atrición. Hay tratamientos siempre y cuando hagamos diagnósticos tempranos y a tiempo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver también aquí problemas
que la tricción puede producir en este caso las microfracturas o líneas de fractura como observan ustedes a nivel del esmalte en los centrales en este paciente. Vemos ahí la parte que también está dañando por la parafunción, la parte cervical, ¿correcto? Entonces, observamos así, un tratamiento alternativo para bruxómanos es la toxina botulínica que se puede aplicar a nivel de los maceteros por la parafunción, que es algo que ya estamos usando en odontología, como también las placas de relajación. Otro es la erosión, la pérdida de sustancia. Generalmente se da por palatino, por factores químicos como es la acidez. Esto se ve mucho en esas personas que provocan vómitos, que nosotros conocemos por bulimia, ¿no? Presentan este tipo de alteración por producir vómitos constantemente o regurgitaciones, pues los ácidos de la boca van destruyendo el esmalte y son muy notorios este tipo de pacientes porque la destrucción se ve generalmente por palatino o lingual. Radiográficamente observamos este tipo de densidad. Tratamiento muchas veces en estos casos es psicológico, porque son tratamientos donde el paciente piensa que se ve gorda, con sobrepeso, mismo que la paciente no está en un estado físico de eso, sino es todo lo contrario. Generalmente aquí la primera alternativa es un tratamiento psicológico. La fracción es la pérdida de estructura o la flexión de los dientes por repetidas tensiones oclusales. No nos va a dar defectos en B, puede afectar un solo diente o un grupo de dientes y puede haber lesiones ocasionales a nivel subgingival y también vemos el paciente bruxómano. Como ven, estas son las famosas lesiones en B a nivel de los molares. Son retracciones que tenemos en forma de B. Ahí está muy notorio, pese a que tiene buena higiene, también una retracción de la encía por el cepillado traumático también. La parte ideal es tener dientes normales, sanos, con buena anatomía, con una buena forma y buena conservación de la estructura. Bueno, hasta este momento hemos concluido en este caso el tema de anomalías dentarias, como están observando ustedes en su pantalla, ¿correcto? Como ven, esto sería todo el tema de la parte teórica correspondiente en este caso a anomalías dentarias. Muchas gracias por su